Amén. Que el Señor nos bendiga, nuevamente poder estar, ¿cierto?, esta mañana compartiendo de la escuela dominical. Agradecido al Señor por darnos vida, darnos salud y amanecer este nuevo día, ¿cierto?, con el ánimo, con el deseo de poder compartir de la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente, fortalecernos a través de su palabra. Y sea esta mañana, por supuesto, motivo de gran bendición para todos mis hermanos, que en este día puedan estar conectados, compartiendo de las enseñanzas que el Señor nos tiene a través de su hermosa palabra. Vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarlo que en primer lugar nos podamos colocar en oración y podamos orar conjuntamente para que el Señor nos pueda dar la gracia, ¿cierto?, a usted y a mí, para unos para oír, otros para hablar, y podamos, ¿cierto?, en ese marco espiritual tener una escuela dominical también que sea motivo de gran bendición. Le invito a que oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este día que usted nos concede, una mañana más, un día más en el que podemos, Señor, tributar en primer lugar toda gloria, toda honra y toda alabanza a su nombre. Quiero darle gracias, Señor, por darnos vida, salud y concedernos la oportunidad de presentarnos ante su presencia y rogar, Señor, que en su amor inefable y glorioso pueda usted bendecirnos, Señor, a través de su Santo Espíritu, el cual guíe esta escuela dominical y pueda, Señor, nuestro corazón, nuestra mente estar abiertos para poder percibir las cosas espirituales, poder recibir la enseñanza de su palabra, la cual para nosotros siempre es motivo de grande bendición. Bendiga cada hogar, bendiga a cada uno de nuestros hermanos y pastores que estarán conectándose, que estarán siendo partícipes de la escuela dominical. Permita que cada hogar desde la mañana, desde este día domingo, sea bendecido en paz, en gozo, en armonía, Señor, espiritual, en la cual podamos disfrutar abundantemente de sus misericordias, de sus bondades, de sus caricias. Oh amado Dios, le damos a usted toda gloria, toda honra, toda alabanza, y suplicamos que ahora nos dirija bajo la unción de su Santo Espíritu, la que rogamos en Jesucristo, nuestro eterno y divino Salvador. Amén. Amén. La gloria sea para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor muy glorificado en nuestros corazones. Tengo aquí la pauta en mi mano para este día domingo 23 de agosto. La lección se encuentra en Santiago, capítulo 4, verso 1, y el texto sagrado en Salmo, capítulo 138, versículo 6. Amén. Lo voy a repetir una vez más para que usted lo pueda buscar en la carta de Santiago, en el capítulo 4, desde el verso 1 al 10 vamos a tomar, 1 al 10. Y el texto en Salmo 138, versículo 6. Si usted ya lo ha hallado, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos
y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Bendiga al Señor la lectura de su preciosa palabra. El texto sagrado, que ya lo hemos dicho, se encuentra en Salmo 138, verso 6. Le daremos lectura también. Dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Bendiga el Señor la lectura de su preciosa y bendita palabra. Bien, mi alma se goza esta mañana por poder estar compartiendo junto a ustedes y entrar en este día en la escuela dominical, la cual le pido al Señor que me pueda otorgar la gracia, la sabiduría para poder tomar, ¿cierto?, estos versos que al leerlos, ¿cierto?, sentimos quizás que es una parte donde la palabra de Dios habla quizás duramente y que por supuesto es necesario poder escudriñar y poder meditar en ella, porque toda palabra de Dios, ya sea para exhortación, ya sea para reprensión o ya sea para consolación, conforme a la voluntad de Dios, toda palabra de Dios es apta, útil, ¿cierto? Y trae bendición a nuestra vida. Gloria sea al Señor. Es algo que no podemos olvidar, que toda la palabra de Dios para nosotros debe ser motivo de bendición y por supuesto no ver que hay algunos versos que pudieran quizás algunos incomodar. Ojalá en esta mañana no tengamos oídos, ¿cierto?, delicados, sino que oídos espirituales, que podamos, ¿cierto?, escuchar, oír lo que el Espíritu Santo tenga que hablarnos. Yo me entrego en las manos del Señor y así como usted también recibo la palabra de Dios, porque no es el hecho que el que la predica pueda quedar exento de lo que la palabra de Dios habla. Así que nos prepare el Señor en este sentido y nos dé el Señor de su gracia. Amén. Bien, desearía comenzar retrocediendo un poco en la enseñanza del domingo pasado, ya que el Espíritu del Señor nos habla, ¿cierto?, con respecto a que el hombre de Dios no debe ser soberbio, amén, o jactarse, porque si hay celos amargos y contención en vuestro corazón, no nos jactemos de estas cosas, no pensemos que en nosotros no, o yo no, sino que mirémonos a la luz de la palabra de Dios, porque es necesario que atendamos estas cosas para que no erremos, ni nos equivoquemos en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Porque dice, donde hay celos y contención, allí hay toda obra perversa. Y dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y el Espíritu Santo nos decía, ¿cierto?, con respecto a la sabiduría, está hablando del carácter del hombre de Dios o el carácter del hombre sin Dios. Y cuando hablamos de carácter, no estamos hablando de la personalidad de la persona, porque todos nosotros tenemos una personalidad diferente. Unos somos de una manera, otros somos de otra forma, sino que estamos hablando del carácter espiritual o del carácter mundano o el carácter sin Dios. Ejemplo, ¿cierto? En la vida nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, las personas que entran, ¿cierto?, a alguna rama de las Fuerzas Armadas, desde el inicio
en que entran siendo muchas veces muy jóvenes, esas, ¿cierto?, entidades forjan un carácter en las personas. Vale decir, el que muchas veces, ¿cierto?, pertenece, por ejemplo, a la rama del ejército, tiene que formar un carácter de una persona que está preparado o que se está preparando para una posible guerra. Y forma ese carácter con la disciplina, por ejemplo, que tiene que aprender, forma el carácter con el estudio, el conocimiento, y va formando una persona que tiene un carácter ya formado por, podríamos decir, la institución a la cual pertenece. Y así en la vida, muchas veces hay personas que forman su carácter en la delincuencia y llegan quizás, ¿cierto?, algunos a una cárcel, o tal vez viven en un mundo de delincuencia y forman un carácter de gente que está preparada para la delincuencia. Así, he puesto dos ejemplos para que nosotros nos demos cuenta de que así también el Señor, cuando viene al corazón del hombre y de la mujer, forma en su vida un carácter espiritual. Gloria al Señor. Distinto, diferente al carácter del mundo. Nuestra personalidad, somos todos de una manera, otros de otra, ¿cierto? Unos son alegres, otros son más serios, otros tal vez son de una personalidad que les gusta conversar, hablar mucho, otros son más callados, en fin, tenemos distintas personalidades. Pero el carácter de Dios que se forja cuando el hombre, la mujer son llamados al Evangelio y hay un cambio en su vida, hay una transformación en su vida. El Espíritu Santo comienza a obrar dentro de su corazón para llevar, ¿cierto?, al hombre a tener ese carácter espiritual de la cual habla el Espíritu Santo, la sabiduría que proviene de lo alto. Sabiduría, ¿cierto?, que nos hace ver a través de los ojos de Dios y nos hace ser como el Señor ha ido haciendo de nuestra vida, forjando, formando una vida nueva en el Espíritu. Gloria al Señor. Ahora, por eso, no nos cantemos, no entremos, ¿cierto?, en un estado de pensar, ¿cierto?, en nosotros mismos, tengamos más alto concepto, como que dice la Escritura, del que debemos de tener, sino que mirémonos a la luz de la palabra de Dios. No olvidemos que toda esta carta está escrita en la sazón de hallarnos en diversas pruebas. Y ya el Espíritu Santo nos ha ido mencionando, ¿cierto?, y nos ha ido llevando a este pensamiento, gloria al Señor, a la cual también el Señor, a través, ¿cierto?, de Santiago, apela a la iglesia, porque la carta está dirigida a los hermanos en Cristo, a los que están en la dispersión, en pruebas, en dificultades, en adversidades por causa, ¿cierto?, de la persecución que había se levantado contra la iglesia, especialmente en Jerusalén, y era necesario formar carácter de hombres de Dios, que no solamente, ¿cierto?, obraran en la confianza absoluta hacia el Señor, sino que también sus obras, ¿cierto?, su caminar, su testimonio, su vida, fuese la vida del hombre y de la mujer de Dios, que en ese carácter espiritual que debe de tener en el Señor. Gloria a Dios para siempre. Y hace esta diferencia, ¿cierto?, entre lo que el Espíritu Santo llama, ¿cierto?, la sabiduría del mundo, que es terrena, animal y diabólica. Y ahí, en esta parte de la Escritura, nos detenemos, ¿cierto?, a meditar, puesto de que el Señor nos hace ver de que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, están, ¿cierto?, podríamos decir, necesariamente influenciados a veces o por el carácter, ¿cierto?, de un hombre sin Dios, el carácter de un hombre sin Cristo, y por supuesto muy bien entendido a través de la palabra del Señor, que el hombre de Dios no solo se convierte en sus pensamientos, sino que en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Todo viene a ser de Cristo.
Gloria al Señor. Así que es importante entender porque el Espíritu Santo habla de, ¿cierto?, una sabiduría que es, como dice, para parafrasear, terrenal primeramente, ¿cierto? Vale decir, del mundo, animal, carnal y diabólica, vale decir, del infierno, ¿cierto? Gloria al Señor, que está sujeta bajo la influencia de Satanás. Gloria a Dios para siempre. En cambio, la sabiduría, el carácter del hombre de Dios, ¿cierto?, que Dios ha forjado por el Espíritu Santo, es totalmente opuesto a la sabiduría del mundo, ¿cierto? Porque es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni porquería. Gloria al Señor. O sea, el carácter del hombre de Dios ha sido tan de parte del Espíritu Santo que ya no es esa persona que, ¿cierto?, en sus sentimientos, en sus pensamientos y en sus acciones era dirigido, ¿cierto?, por una actitud terrenal, animal y diabólica. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos hace entender. Gloria al Señor. Y les pido al Señor que me conceda esta oportunidad, porque en el capítulo 4, donde vamos a comenzar nosotros el estudio de la palabra de Dios, necesitamos entender algo muy importante. Y espero en Dios que me pueda el Señor conceder. En la carta primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, ¿sí? A ver, déjeme buscar. Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 23. Amén. Dice el Señor hablando a través del apóstol: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice. Y todo vuestro ser, vale decir, todo lo que somos, amén, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Este verso es muy importante poder meditarlo. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cierto? Haga que nuestra vida esté en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que santifica por completo. Vale decir, no quede un área de nuestra vida que no sea así, tocada, tomada, influenciada por el Espíritu Santo. Y todo vuestro ser, y habla del ser nuestro, de qué estamos hechos, de qué estamos constituidos, cuáles son las partes de nuestro ser. Y dice espíritu, alma y cuerpo. Gloria al Señor. Esa es, podríamos decir, la Trinidad de nuestro cuerpo. Así como Dios es trino, Dios también hizo en nosotros un ser trino. Vale decir, tiene cuerpo, que es lo que nosotros vemos, ¿cierto? Nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestra piel, nuestros huesos, nuestra sangre. Gloria al Señor, todo nuestro cuerpo, pero este cuerpo también tiene un alma, vale decir, ¿cierto?, una mente, una psique, en donde nosotros pensamos, sentimos, y también tenemos un espíritu dentro de nosotros, porque Dios hizo de nosotros un alma viviente, o puso en nosotros un espíritu. Gloria al Señor. Porque espiritualmente es la única forma en que nos podemos comunicar con Dios, porque Dios es espíritu. Gloria al Señor. Así que ningún otro ser creado sobre la faz de la tierra tiene espíritu. Los animales pueden tener cuerpo, pueden tener alma, pero no tienen espíritu. Gloria al Señor. Vale decir, pueden tener inteligencia, pueden tener sentimientos, gloria al Señor, pero no hay espíritu en ellos. El hombre fue creado con espíritu y es la forma en que el hombre se puede acercar a Dios. Los animales, por ejemplo, no tienen conciencia de que van a morir. Eso no existe en ellos. Gloria a Dios. Así también el hombre tiene conciencia, porque Dios le ha dado espíritu de entender las cosas a través, ¿cierto?, de esta parte de nuestro ser que es el espíritu. Ahora, cuando nosotros entramos en nuestra vida espiritual, las pruebas que vamos a tener que enfrentar son de estas tres características.
Vale decir, el enemigo se va a dirigir a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Gloria a Dios para siempre. Y vamos a tener esta lucha, vamos a tener este combate, podríamos decir, ¿cierto?, en nuestra vida, en el cual vamos a ser influenciados o tratar de ser influenciados por estos enemigos que van batallando directamente a nuestro ser, el cual está, ¿cierto?, como bien dice el Espíritu Santo, formado por el cuerpo, el alma y el espíritu. Gloria al Señor. Ahora, el enemigo de nuestro cuerpo es la carne. Gloria al Señor. Y la carne no es, por supuesto, el cuerpo, sino que la carne es aquella, podríamos decir, herencia que hemos recibido de la caída misma del hombre, donde esa parte carnal, inclinada al pecado, que desde Adán hasta los días de hoy, y seguirá siendo hasta el día en que el Señor venga, el hombre tiene una actitud, ¿cierto?, pecaminosa dentro de su vida espiritual. Gloria sea al Señor. Lo revela o lo refleja muy bien el Espíritu Santo, por ejemplo, a través del apóstol Pablo, cuando allá en la carta del apóstol Pablo a los romanos, si usted tiene por ahí donde anotar, anote, porque es bueno que muchas veces estos versos puedan servir para su vida. La carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 7, el apóstol habla con respecto a estas cosas y dice de la siguiente manera, ¿cierto? El apóstol reconoce que aunque él era un hombre celoso de la ley y que siempre vivió, ¿cierto?, tratando de vivir en un marco, en un pasado equivocado, tratando de servir a Dios dentro de esa ley, pero se daba cuenta de que con todo, ¿cierto?, el deseo, el anhelo que pudiera haber en su espíritu, ¿cierto?, de servir a Dios, se encontraba con que había una ley en su cuerpo. Gloria al Señor. Y dice el Señor, porque sabemos que la ley es espiritual, está hablando de la ley mosaica, de la ley de Moisés, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, ¿qué dice el apóstol Pablo? Reconozco que la ley de Dios es santa, es justa, es espiritual, pero dice el apóstol, yo soy carnal. Tengo una herencia de pecado en mi vida, ¿cierto? Un hombre de pecado, nací en pecado, como dice el salmista, fue heredado de mis padres a mí, desde Adán hasta hoy, hemos heredado, ¿cierto?, este cuerpo carnal, gloria al Señor, vendido, o sea, entregado al pecado, vale decir, la carne, esa herencia pecaminosa que está en nosotros, ¿cierto?, no puede hacer otra cosa sino pecar. Así como Adán pecó y cayó, todos los que hemos venido nacidos de Adán, hemos heredado, ¿cierto?, también esa esencia de la carne, la cual es en pecado. Hay una naturaleza de pecado carnal en nosotros que está entregada al pecado. Y Pablo lo expresa con mucha claridad en estos versos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Gloria al Señor. Reconoce Pablo, como todos podemos reconocer, que hay una batalla entre nuestro espíritu, entre nuestro ser interior, la cual, cierto, es una batalla que tenemos con nuestra carne, que nos lleva, cierto, o nos quiere sujetar para llevarnos cautivo al pecado, a hacer aquellas cosas que a la carne le agradan. Gloria sea al Señor. Es importante poder ir meditando en estas cosas, ¿no? Voy a parar un poco la lectura de estos versos para poder entrar un poco a detallar cuál es la naturaleza o la obra de la carne. Gloria sea al Señor, la cual el Señor nos detalla con mucha claridad en Gálatas capítulo 5, diciendo de la siguiente manera: y manifiestas
son las obras de la carne, que son las obras de la carne, no fruto, sino las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria al Señor. El carácter del hombre mundano, del hombre sin Cristo, manifiesta, ¿cierto?, su vida, porque es una vida vendida al pecado, gloria, entregada, ¿cierto?, a esta ley, a esta fuerza que está en sus miembros, en su carne, en su ser, del cual el hombre por sí mismo no puede escapar. Y manifiestas son estas obras, 1, 2, 3, 4, las que se van manifestando en la vida del hombre. Gloria al Señor. Contrarresta con respecto al fruto del Espíritu, del hombre que está bajo la sabiduría de Dios y que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, el que ahora mora en su corazón. Gloria al Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, pensando de que somos algo y quizás todavía no lo somos. Gloria al Señor. Por eso dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, vale decir, la ley me demuestra que yo no estoy obrando bien, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, dice Pablo, que mora en mí. Gloria al Señor. En este cuerpo carnal, en esta carne como que es herencia, ¿cierto?, de mis padres, que ha sido heredada a través de todos los hombres, por cuanto el pecado entró por Adán, todos los hombres pecaron y tenemos una naturaleza pecaminosa. Adán perdió la inocencia en el huerto de Edén y desde ese instante hubo una actitud, ¿cierto?, de pecado en su vida que fue heredada a sus hijos hasta el día de hoy, a todos los que hemos nacido de allá. Amén. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Gloria al Señor. Esta naturaleza de pecado que mora en mí, heredada, vuelvo a insistir, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley es una fuerza, amén, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, en el espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros, en mi cuerpo. Alabados al Señor, una ley que está combatiendo contra mi cuerpo, una ley, una naturaleza, ¿cierto?, de hombre de pecado, glorias al Señor, que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gloria al Señor. Esto era Pablo y esto es todo hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Mas dice verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar? ¿Quién puede, cierto, hacer que
este cuerpo, esta carne, sea vencida en mí. Gloria al Señor. A esta carne no la vence ni los largos ayunos, ni la vence tal vez, ¿cierto? Una vida de sumo sacrificio. Esta carne está viva y está manifestándose en el hombre y nada la puede sujetar. Gloria sea al Señor. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, porque aquí está la respuesta divina. Gloria sea al Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El que puede obrar en mi vida es la presencia de Jesucristo por su Santo Espíritu en mí. Porque ya no vivo conforme a la carne, sino que vivo conforme al Espíritu. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Así que es importante entender esta primera parte, de la cual ya el Espíritu Santo nos está hablando, diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Gloria al Señor. ¿De dónde viene, cierto, este carácter de, podríamos decir, cierto, de poder confrontarnos, de poder estar, cierto, llenos de pleitos, de divisiones? En esto no obra la sabiduría de Dios. No nos jactemos contra nosotros mismos, no pensemos de nosotros mismos, ¿cierto? Si hay estas cosas, celos amargos, contención, gloria sea al Señor, dice el apóstol Pablo a los Corintios, no soy carnales, no soy niños en Cristo, gloria sea al Señor, habiendo entre vosotros celos y contienda. Unos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Pablo y otros de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Habían divisiones en la iglesia de los Corintios y Pablo los trata de carnales. Una iglesia que estaba llena de los 9 dones del Espíritu Santo, pero que aún así los dones que habían sido manifestados sobre la iglesia no era ciertamente, podríamos decir, seguro, gloria sea al Señor, de que la vida de muchos de ellos no había tenido un cambio, una transformación en su ser, gloria al Señor, y todavía estaban en una actitud carnal dentro del caminar del Evangelio. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, nos guarde. Muchas veces dentro de la iglesia también tenemos que entender que hay muchos de aquellos que tal vez tengan una apariencia de cristianos, gloria al Señor, pero que todavía están vencidos en su carne en muchos aspectos porque no han permitido que el Espíritu Santo obre dentro de sus corazones, porque no olvidemos una cosa importante, el pecado es perdonado cuando el hombre confiesa su pecado y pide la ayuda y el auxilio de Dios. Y es por eso que es necesario que el hombre y la mujer de Dios vengamos al Señor y reconozcamos, ¿cierto?, nuestro pecado, para que también el Señor, en su infinita misericordia, pueda obrar y transformar esas áreas de nuestra vida que todavía no están totalmente entregadas al Señor. Dios nos bendiga. ¿De dónde vienen? Es la pregunta crucial, ¿cierto?, de esta escuela dominical. Quiere saber y entender el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, la raíz del problema. Gloria sea al Señor, de las divisiones, de las guerras, gloria sea al Señor, de las contiendas, de una iglesia muchas veces dividida, de una familia dividida, de un hombre dividido en sí mismo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz de este problema? Y dice el Espíritu Santo, primeramente, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, gloria al Señor, no es de la concupiscencia de vuestra carne. No está allí radicado el problema, que todavía esa parte carnal está mucho más, podríamos decir, mucho más poderosa que la vida en el Espíritu, que esa parte carnal no ha sido todavía, ¿cierto?, sujeta bajo la influencia del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor, mas sois carnales y no espirituales. Gloria sea al Señor. No es de vuestras pasiones, amén, las cuales combaten en vuestros miembros. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Alabado sea el Señor para siempre. Vamos, quiero irnos a la palabra del Señor nuevamente. Creo que en este aspecto es muy necesario, ¿cierto?, meditar en ella.
Alabado sea su nombre para siempre, porque creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y estamos pidiendo mal. Como dice la palabra del Señor, pedís y pedís mal, porque no estamos pidiendo para lo que realmente es necesario. Dios nos bendiga. Dice Romanos de la siguiente manera. Dice el Señor de esta forma: así también vosotros, considerados, Romanos 6:11, para que no se pierda, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, no sea el pecado, no sea esa naturaleza pecaminosa la que reina en tu vida y la que reina en mi vida, la que dirija mis pasos, mi mente y mi actuar. Gloria sea al Señor. Dice, así también vosotros considerados como muertos al pecado, gloria sea al Señor, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, vale decir, todo lo que a la carne se le ocurre, desea o anhela, no sea que, ¿cierto?, esté tan, ¿cierto?, reinando en mi vida que haya yo de satisfacer todos sus deseos y anhelos, sino que más bien, gloria sea al Señor, obedezcamos al deseo y al anhelo del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al Señor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria sea al Señor. Si bien en el pasado, ¿cierto?, nuestro andar, nuestra vida, gloria sea al Señor, y nuestro cuerpo era para ser usado en cosas injustas, como lo revela la Escritura, en adulterios, fornicaciones, homicidios, lascivias, mentiras, brujería, hechicería y todas estas cosas, gloria sea al Señor. Si antes presentábamos nuestros cuerpos en esta forma, para instrumentos de justicia, ahora ya muertos para el pecado y vivos en Cristo, porque cuando el Espíritu Santo vino a nosotros nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida para que ya no vivamos conforme a la ley de la muerte y del pecado, sino conforme a la ley del Espíritu Santo. No reina en nosotros, ¿cierto?, la carne, porque el Señor ha puesto su Espíritu Santo para que nos capacite y nos haga ser victoriosos sobre la carne, que está, ¿cierto?, luchando, es nuestro enemigo que tiene nuestro cuerpo. Gloria sea al Señor. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, la poderosa gracia de Dios. Gloria sea al Señor. Bajo la influencia del Espíritu Santo, que es la gracia de Dios. Gloria sea al Señor. La poderosa gracia, como dice, pero Él da mayor gracia. Gloria sea al Señor. La gracia en la que nos permite, ¿cierto?, vencer a nuestro cuerpo carnal. Gloria sea al Señor por el Espíritu Santo. Dios nos bendiga. Alabado sea el Señor. ¿Qué debe hacer el hombre cuando se ve atacado por su carne? Huir. Gloria sea al Señor. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, huye de estas pasiones juveniles. Miramos el caso de José, cuando, ¿cierto?, la Escritura nos hace entender que la mujer de Potifar, ¿cierto?, mira a José y lo lleva a su recámara, gloria al Señor, para seducirlo. ¿Qué hizo José? Huyó. Porque frente a las actitudes de la carne, no nos podemos sentir tan campeones, ¿cierto? Decir, yo puedo vencer muchas de las cosas que están en la influencia de mi carne. Dios nos bendiga. Puedo decir yo en esta hora, que ha tenido muchas veces, ¿cierto?, en su vida, ¿cierto?, una debilidad en su carne, será, ¿cierto?, que vuelva nuevamente, ¿cierto?, a tratar de tentar a Dios, a ver si vence o no vence. Gloria sea al Señor. ¿Qué debe hacer el hombre? Huir. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Vale decir, qué importante, hermano, que frente a aquellas cosas nosotros no dejemos que la carne nos seduzca, nos mueva y nos guíe, ¿cierto?, a pecar. Si conocemos o nos damos cuenta en nuestra vida de nuestra debilidad. Gloria al Señor, ¿cierto? El Señor la fortalece, pero también nos da sabiduría
para que no seamos nosotros quien, como dicen por ahí, no andemos metiendo en la pata de los caballos. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Ahora, por tanto, tenemos nosotros, ¿cierto?, una actitud que combate. Codiciáis y no tenéis. Matáis y hay red de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y tenemos que reconocer que hay, ¿cierto?, concupiscencia, deseos de nuestra carne, que muchas veces, ¿cierto?, están vivos, gloria al Señor. Como por ejemplo, la codicia. El tener, ¿cierto?, un corazón lleno de codicia, porque la ambición muchas veces, ¿cierto?, está en el corazón de los hombres. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga y no los deja estar en paz. Gloria al Señor. Ese deseo, ¿cierto?, de tener, para no compartir, para no, ¿cierto?, ser, ¿cierto?, aquel que comparte de aquella bendición que Dios le ha dado, sino codiciar para tener más y más. Gloria sea al Señor. Codiciáis y no tenéis. Porque todo lo que el mundo le pueda ofrecer al hombre, su riqueza y su vanagloria, no satisfacen el deseo del alma y el deseo del espíritu. Gloria al Señor. Matáis y ardéis de envidia. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros decimos, bueno, matar físicamente, ¿cierto?, se constituye en un homicidio, pero también se puede matar espiritualmente, porque hay envidia en el corazón. No olvidemos que por envidia Caín mató a su hermano Abel. Dios nos bendiga. Alabado sea el Señor. Qué importante estas cosas. Esto nos está revelando a través de su palabra. Y espero en el Señor, Dios me dé la claridad para poder entenderlas también y explicarlas. Dice, gloria sea al Señor para siempre. Dios bendiga su palabra, ¿no? Alabado sea el Señor. Dios bendiga su palabra bendita en esta hora. Dice el Espíritu Santo, volviendo un poco a este tema, ¿cierto? Dice, alabados al Señor en nuestros corazones. ¿Qué pues? Dice el Señor, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta divina es, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, el Evangelio. Y libertados del pecado, porque somos libres, ya no estamos bajo el yugo del pecado. Cristo nos libertó, Él nos lavó con su sangre preciosa, perdonó el pecado, y hoy día ya no vivimos conforme a la ley del pecado y de la carne en nosotros, sino conforme al Espíritu, si es que verdaderamente vivimos conforme al Espíritu. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Gloria sea al Señor, porque tenemos que entender que hay humanas debilidades en nosotros. Amén. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la iniquidad, así para santificación presentad vuestros miembros para servir a Dios, para servir a la justicia, para servir a Cristo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia, fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Qué fruto había en vivir una vida vencida en la carne? Porque el fin de ellas es muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas las obras de la carne y los que practican tales obras no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra. Amén. Así que no mintamos contra nosotros mismos,
Gloria sea al Señor. Miremos en el espejo de su palabra, porque si existen celos y contenciones, gloria sea al Señor, pleitos, guerras y rencillas, hay en nuestra vida espiritual, gloria sea al Señor, debemos de entender, gloria a Dios para siempre, que ese carácter del hombre de Dios, de aquella sabiduría que es de lo alto, debe, ¿cierto?, reinar dentro de nuestra vida. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No está, ¿cierto?, el satisfacer la vida espiritual, sino que la iglesia a la cual el Espíritu Santo se dirige es una iglesia que busca satisfacer los deseos de su carne. Gloria sea al Señor, los apetitos de su vida carnal. Y pide mal. Gloria a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Gloria sea al Señor. Porque Dios nunca nos va a dar una respuesta que lleve, ¿cierto?, como mal a nuestra vida. Gloria a Dios. Nunca vendrá esa respuesta de Dios, ¿cierto?, que haga daño a nuestra vida espiritual. Pero todo aquello que es bueno, honesto, puro, gloria sea al Señor, que hace bien, ténganlo por seguro. La respuesta vendrá de parte de Dios. Dios conoce nuestras necesidades. Gloria al Señor. Pero también es necesario que nuestro conversar con Dios sea en cuanto a nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. ¿Cuánta necesidad hay en nosotros muchas veces, ¿cierto? Tenemos de repente en nuestra vida cosas con las que estamos combatiendo, batallando en nuestra propia carne. Gloria al Señor. Ayúdame, Señor. Dios, si hay envidia en mi corazón, quítala, Señor. Si en mi corazón, Señor, hay vanidad, quítala, Señor. Para siempre. Si hay algo, cierto, en mi vida espiritual que está estorbando tu bendición, quítalo, Señor. Haz de mí ese hombre, esa mujer que tú quieres que yo sea. Gloria a Dios para siempre. Transforma mi vida. Dame, Señor, de tu gracia. Dios nos bendiga. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. Gloria a Dios. Todo lo que podamos recibir en esta tierra se gasta, se termina y se acaba, porque todo se corrompe y se termina. Pero cuando empezamos a mirar hacia el cielo y empezamos a desear las cosas que son eternas, gloria al Señor. Oh Señor, ayúdame para que en mi corazón haya, cierto, cada día esta fe viva. Gloria a Dios. Señor, dame en mí templanza. Gloria al Señor. Pon en mí bondad, Señor. Gloria a Dios. Aumenta en mí el amor, gloria al Señor, para amar como tú me has amado. Dios nos bendiga, buscando aquellas cosas que son de arriba. Gloria al Señor, que son las espirituales, de un hombre, de una mujer que tiene un carácter, ahora que es el carácter de Cristo. Gloria al Señor, bondadoso, misericordioso, afable, tierno, amable, como dice la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Y no, ¿cierto?, una chapa, no, ¿cierto?, podríamos decir algo que nos ponemos y nos sacamos, sino que algo que es nacido de corazón. Es un cambio, es una transformación. No solo hemos llegado al conocimiento de Cristo, sino que ahora la transformación se está haciendo cada vez más profunda. Si antes teníamos alguna confianza, hoy día esta confianza es mucho más profunda en la vida del hombre de Dios, la mujer de Dios, que al pasar ha crecido en el Señor y su confianza en Dios se ha ido haciendo mucho más grande y más plena en el Señor. Pues dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y ahí está nuestro otro enemigo. El mundo es el enemigo del alma. Así como la carne es el enemigo del cuerpo, el mundo es el enemigo del alma. El mundo nos seduce a nuestra alma, que es, cierto, la parte de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Gloria sea al Señor. Por eso dice, oh almas adúlteras, porque no puede haber amistad con el mundo y amistad con Dios. No podemos ser del mundo de Dios. De una fuente, dice Santiago, no pueden emanar dos aguas. O estamos viviendo conforme al mundo, que es esa parte de la humanidad que está bajo la influencia del maligno, o estamos viviendo según Cristo, en el reino de Cristo, bajo, cierto, la autoridad del Espíritu Santo. Oh alma, iglesia dotada de parte del Señor, a que no sea una iglesia carnal, a que no sea una iglesia mundana,
¿Qué es lo que hoy día tenemos muchas veces dentro de nuestras iglesias? Muchas veces tenemos que entenderlo. Gloria sea al Señor. Los grandes problemas y conflictos se suscitan porque muchos de aquellos que quizá están dentro de la iglesia, pero que su vida está todavía vencida por la carne, por la ambición, por los celos, por la envidia, por los sentimientos carnales que muchas veces se manifiestan dentro de la iglesia misma. Gloria sea al Señor, produciendo escándalos y produciendo muchas veces ciertas circunstancias que son lamentables. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia, porque dentro de la iglesia de los Corintios, siendo de que ellos, ¿cierto?, pensaban ser tan espirituales por los dones que tenían, pero se había producido un incesto. Gloria al Señor. Un incesto. No es algo tremendo, ¿cierto?, que ya en el mundo se hable de incesto, ¿cierto?, de una relación sexual entre un padre y una hija, entre un hijo y su madre. Gloria sea al Señor. ¿No es algo tremendamente terrible? Gloria al Señor. En el mundo, imagínese dentro de la iglesia, cosas que muchas veces lamentablemente ocurren dentro del seno de la iglesia. Gloria a Dios, porque lamentablemente, vuelvo a insistir, muchas veces vencidos por la carne. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo tiene que llamar a la iglesia a que al tal se le discipline y se le aparte. Una segunda carta, luego de que se había producido también un cambio, una transformación, un arrepentimiento sincero, Pablo dice, volverle nuevamente al seno de la iglesia. La disciplina había causado efecto positivo y de bendición. Gloria al Señor. Ahora, miramos estas cosas, ¿cierto?, a la luz de la palabra del Señor. Por eso dice, oh almas adúlteras. Amén. Porque así como hay una lucha en nuestra vida carnal, también miramos no solamente una iglesia que muchas veces tiene carnalidades, sino también una iglesia que se va mundanalizando, se va llenando del mundo. Gloria a Dios. Tenga el Señor misericordia. Ayúdenos el Señor. Porque muchas veces la mundanalidad del mundo empieza a entrar en el corazón de los hermanos, en el corazón de la iglesia, en el corazón de los que somos hijos de Dios. Porque el mundo tiene sus luces, porque el mundo tiene sus brillanteces que atraen, que seducen el alma del hombre. Miramos, por ejemplo, ¿cierto?, el caso de lo que nos revela el libro de Génesis, ¿cierto?, de Lot, el sobrino de Abraham. Fue seducido. Dice que sus tiendas fueron colocadas, ¿cierto?, desde el valle hasta llegar y habitar en el mismo Sodoma y Gomorra. Fue seducida su familia, su mujer, por su riqueza, ¿cierto?, por su sociedad contemporánea de aquel tiempo. Pero era una sociedad corrompida como es la sociedad que hoy día lamentablemente nuestros ojos ven. No olvidemos que de allí viene el término sodomía. Gloria al Señor. La homosexualidad, el lesbianismo había corrompido esta sociedad. Y miramos, ¿cierto?, cómo lamentablemente Lot sale huyendo porque aquellas ciudades fueron destruidas. Su mujer queda en el camino convertida en estatua de sal. Y lamentablemente sus hijas, al ver esta situación, hicieron un incesto con su padre. Qué terribles consecuencias el haber sido seducido por el mundo. Gloria al Señor. Hoy día nosotros tenemos muchas cosas que van influenciando nuestra mirada, nuestro oír. Tenemos, ¿cierto?, el internet, tenemos la televisión, tenemos tantas cosas audiovisuales por las cuales muchas veces, ¿cierto?, el mundo seduce a los cristianos. Los entretiene, los seduce y los lleva cautivo al pecado, diciéndole, esto es bueno, siendo que es malo. Y a lo malo, ¿cierto?, se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Dios nos bendiga. Está escrito en su palabra. Dice, por eso, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Gloria al Señor. Ayúdenos el Señor en esta hora para entender estas cosas. Amén. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo y la carta a los Efesios, dice el Señor hablando a través de su palabra, bendito sea el Señor.
Ayúdenos el Señor. Efesios capítulo 2, diciendo de la siguiente manera: y Él, Cristo, amén, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, separados de Dios por causa del pecado, porque el pecado es enemistad con Dios. Amén. En los cuales, dice el Espíritu Santo, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, ¿cómo? ¿Qué? La corriente de este mundo. O sea, este mundo tiene una corriente que influencia, que atrapa, que lleva a muchos bajo esa influencia. Gloria al Señor. El mundo, ¿cierto? Y sus deseos, el mundo y su vanagloria, el mundo y el anhelo que el diablo pone en el corazón de los hombres que están lejos de Dios. Por ejemplo, rechazar a Dios. Gloria al Señor, ¿cierto? Rechazar, ¿cierto? La palabra de Dios es rechazar a Dios. Dios nos bendiga. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que guía? ¿Quién es el que influencia? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Gloria al Señor. Por eso que no puede haber amistad entre Dios y el mundo. No podemos amar al mundo y amar a Dios, porque el que gobierna, el príncipe de la potestad del aire, es Satanás, el diablo, el que influencia, el que guía al mundo. Y de desobediencia. No nos olvidemos que de la esclavitud, de la desobediencia, nos libertó Cristo para ser libres hoy día. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de la carne y del alma, influenciada por el mundo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria al Señor. Pero el verso 4 es maravilloso. Dice, pero Dios. Si no existiera este pero en la Biblia, hubiésemos sido siempre esos hijos de desobediencia que están reservados para la ira, para la gran tribulación, que están reservados para el fuego y las muertes segundas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Por Cristo el Señor nos hizo nacer de nuevo. Amén. Gloria sea al Señor. Para que ya no sigamos la corriente del mundo, ni del príncipe de la potestad del aire, Satanás, el diablo, que es el que guía al mundo. Gloria sea al Señor. Por tanto dice, oh almas adúlteras, Dios nos bendiga. Ayúdenos el Señor. La mundanalidad, la carnalidad que ha entrado muchas veces en la iglesia. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Gloria a Dios. No podemos ser cristianos, ¿cierto?, en la iglesia y estar, ¿cierto?, sirviendo al Señor y después nuestra vida, ¿cierto?, lejos o tal vez ya no en el culto, no en la reunión donde quizás otros nos ven, nuestra vida sea mundana y carnal, influenciada por las carnalidades y por la mundanalidad de este mundo. Gloria al Señor. Yo recuerdo un hermano que muchas veces, ¿cierto?, muchas veces tan mundano en sus acciones, gloria a Dios, que en un pasado, y recuerdo en una iglesia X, el pastor quizás nunca se dio cuenta de estas cosas, pero el hermano se subía, ¿cierto?, con una radio transistor y con un audífono en el oído para escuchar, mientras coordinaba el servicio, mientras el pastor predicaba, escuchaba el partido. Tan mundano, con tantas mundanalidades. Gloria sea al Señor, que muchas veces empiezan a tomar cuerpo en la vida del hombre y de la vida de la mujer. Y Dios, gloria sea al Señor. Mundanalidad que muchas veces entra dentro de la iglesia. Dios nos bendiga. Nos juntamos, nos reunimos, muchas veces, ¿cierto?, como hermanos. ¿Para qué? Para compartir de la palabra, para cantar un himno, una alabanza, y muchas veces, ¿cierto?, se ocurre todo lo contrario. Se comparte en un hogar, son hijos de Dios,
Y muchas veces, ¿cierto?, empieza el minuto de confianza y nos olvidamos que somos hijos del Señor. No quiero decir en esto que seamos santulones y que todo lo miremos, ¿cierto?, desde un aspecto de una mirada pecaminosa, pero tampoco quiero decir con esto de que seamos, ¿cierto?, libertinos. Gloria a Dios. Sino que tengamos, ¿cierto?, un carácter de hijos de Dios en todo lugar. La iglesia no puede mundanalizarse, llenarse de parafernaria y de cosas que muchas veces son lindas a la vista. Qué tremendo hoy día, por ejemplo, que la iglesia tenga, ¿cierto?, una cantidad de hermanas danzarinas. Gloria al Señor. Y que llegan, ¿cierto?, a danzar dentro de la iglesia en una forma, podríamos decir, de show, de muchas veces de demostrar, ¿cierto?, una espiritualidad que muchas veces, ¿cierto?, no tiene nada que ver con el hecho de que ande con unos velos danzando en medio de la iglesia. Gloria al Señor. Iglesias que se han mundanalizado. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar una parafernaria mundana, atractiva a la vista, pero al corazón lejos de ello. No olvide que el Espíritu Santo es el que obra en el corazón del hombre y de la mujer y no necesita ningún tipo de parafernaria para que el Señor obre y el hombre pueda creer. Es el Espíritu Santo el que obra en el corazón del hombre y de la mujer. Gloria a Dios. Y es Él el que debe reinar en la iglesia. Dios nos bendiga. Cuando miramos la iglesia llena de luces, de colores, rojas, verdes, amarillas, como que esto impresionara, como que esto trajera al hombre y a la mujer a las plantas de Cristo. Y no es así. Tenga el Señor de nosotros misericordia. Nuestros cultos sean sencillos. Nuestros cultos sean cultos realmente espirituales. Donde no sea, ¿cierto?, lo que se ve, no sea lo que nuestros ojos, nuestros sentidos experimentan, sino que nuestra alma y nuestro espíritu recibe. Gloria al Señor. Iglesias que se han mundanalizado, cristianos que son mundanos, carnales, vencidos por el pecado. Gloria al Señor. Por eso el Espíritu Santo en el verso 4 dice, oh almas adúlteras. Gloria al Señor. No podemos, ¿cierto?, ser la novia de Cristo. No podemos ser la esposa del Señor, ¿cierto?, y tener un amante. Y hablo espiritualmente. No podemos amar al mundo y a Dios. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. Gloria sea al Señor. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, inmediatamente se constituye en enemigo de Dios. Ayúdenos el Señor. Yo quiero ser amigo de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Fíjese que el Espíritu Santo es muy claro cuando a través de su palabra en la carta de Juan, primera de Juan, amén, dice el Señor en el capítulo 2, verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo un día va a pasar y va a terminar, pero lo que hemos mirado, el servir a Dios, el seguir al Señor, vamos a una vida eterna. Amén. El mundo tiene sus deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de esta vida. Y hemos visto a tantos hombres, ¿cierto?, llenos de gloria humana y al final terminan destruidos. Así es, Señor. Dice el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí nos da la respuesta el Señor. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando el mundo te aborrezca, hermano, cuando piensan de que eres diferente, distinto, y porque predicas el Evangelio y porque vives conforme a las normas del Señor Jesucristo, el mundo te aborrezca, tus amigos te desprecien y aún tu familia te miren menos o te desdeñe, entonces podrás entender esta parte. Gloria sea al Señor. Sí, Señor. Porque hoy día somos hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce,
porque tampoco le conoció al Señor, ni le reconoció, ni le aceptó en su corazón. Hermanos míos, dice el verso 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañen, hermano. Gloria sea al Señor. Si aquellas personas que hoy día no conocen a Cristo, lo aborrecen por ser cristiano, se mofan, se burlan quizás de usted, o lo miran quizás, cierto, como una persona ignorante, porque hoy día le sirve al Señor y está dentro del Evangelio. Hermanos míos, no os extrañéis que el mundo os aborrece. Luego en el capítulo 4, verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dijo el Señor. Así es, Señor. Amén. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria al Señor, porque hablamos en forma espiritual. El que es espiritual lo entiende. Como yo espero en esta mañana que usted entienda la palabra de Dios y que esta palabra pueda llenar su corazón, porque el que es de Dios entiende estas cosas y las recibe. Gloria sea al Señor, y no se ensoberbece en su propio pensamiento, teniendo en su corazón cierto más alto concepto del que debe tener, sino entendiendo que es gracia de Dios. Gloria al Señor. Luego en el capítulo 5 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Qué vence el mundo? Que está contra nuestra alma, que es el enemigo del alma, la fe. Amén. Amén. La fe. La fe ha vencido al mundo. Gloria sea al Señor. Como dice el Espíritu Santo y lo revela la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea su nombre para siempre, ¿cierto? Juan, que es el mismo escritor, gloria al Señor, del Evangelio, luego de la carta primera de Juan, dice Juan, por la inspiración y la revelación que el Espíritu Santo le está dando, gloria sea al Señor, escribiendo con respecto a estas cosas maravillosas, con respecto al Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor con respecto, cierto, a ello? Gloria al Señor. Dice así el Espíritu Santo, hablando del Espíritu del Señor. Dice el Señor Jesús hablando, si el mundo os aborrece, dijo el Señor, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Gloria sea al Señor. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Gloria sea al Señor. Así que, si somos hijos de Dios, así como el Señor también fue perseguido, a nosotros también nos perseguirán. Y hoy día, hermano, la iglesia es perseguida. El liberalismo que hoy día hay en el mundo es contraria a la iglesia que está en Cristo. Gloria al Señor para siempre. Dios bendiga su palabra, ¿no? Amén. Dice el Señor a través de ella, de la siguiente manera. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Así es. Amén. Aleluya. Así que estamos al lado del victorioso, al del que venció al mundo. El enemigo del alma de Cristo que vino, ¿cierto?, a influenciarlo, fue vencido por el Señor Jesús. ¿Y qué ha vencido al mundo en nosotros? La fe en Cristo. Como la palabra de bien lo revela en esta hora. ¿Cierto? Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabéis que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, es en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria sea al Señor. Amén. Y sabemos que lo que ha vencido al mundo es vuestra fe. Por tanto, ¿la fe en quién? La fe en Cristo, nuestro Señor. Amén. Dios bendiga su preciosa palabra. Dios bendiga, ¿cierto?,
la palabra que en esta hora nos habla. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y luego dice el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo el que ha creído en Cristo para recibirle como Señor y Salvador de su vida, este ha vencido al mundo. Y el mundo ya no lo vence. El enemigo del alma, que es el mundo. El enemigo, cierto, de nuestro cuerpo, que es la carne. Gloria sea al Señor. Y luego dice el Espíritu Santo, llevándonos también el Señor a este entendimiento conforme a su misericordia. ¿O pensáis, dice que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿O cree usted que el Espíritu Santo que mora en nuestra vida no nos constriñe, no nos reprende, no nos guía, no nos lleva, cierto, a Cristo y a sus plantas? Gloria sea al Señor. ¿Usted cree que el Señor nos va a dejar, cierto, libre y no va a hacer nada por luchar, cierto, a favor de nuestra salvación? Todo lo contrario, el Señor a través de su Santo Espíritu hoy día lucha, cierto, en favor de nuestra salvación, guiándonos al arrepentimiento y guiándonos, cierto, a poder llegar a las plantas del Señor para que sea Él el que en su infinita misericordia haga la obra perfecta en nuestra vida. Por eso dice el Señor, pero Él da mayor gracia. Cuando la influencia, cierto, del mundo, de la carne, del diablo, que es nuestro otro enemigo, gloria sea al Señor, cierto, lucha en nuestra contra, dice que Él en esa circunstancia, gloria al Señor, en que todos nos hemos encontrado, tiene una respuesta gloriosa para nosotros. Y esa respuesta se llama la gracia de Dios. Él da mayor gracia. Cuando tú y yo estamos siendo afligidos, nos da gracia por su Espíritu Santo, nos auxilia, nos ayuda, nos apoya, nos da la ayuda necesaria para salir de esos procesos. Gloria al Señor. Y cuando venimos al Señor y confesamos nuestro pecado, nuestro error y decimos, Señor, ayúdame, Él da gracia. La gracia es la divina respuesta de Dios a todos estos males. Gloria al Señor. Por eso dice el Espíritu Santo, pero Él da mayor gracia. Gloria al Señor, es más abundante la gracia. Y dice, si el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Amén. Para que entendamos que el Señor no nos ha dejado huérfanos. El Señor no nos deja luchando contra todos estos enemigos solos. Él da mayor gracia al que, con un corazón contrito y humillado. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Gloria sea al Señor. Aquella sabiduría animal, terrenal y diabólica, de los cuales muchos se jactaban dentro de su caminar, que eran hombres sabios, pero tenían una sabiduría animal, terrenal y diabólica, todavía vencidos en la carne, en la mundanalidad, ¿cierto? Y el diablo que los muchas veces, ¿cierto?, luchaba en su espíritu. Pero cuando el hombre, ¿cierto?, con humildad de corazón viene a la presencia del Señor, Señor, cámbiame. Señor, quita estas cosas de mí y pon, Señor, lo que tú quieres en mí. Él da mayor gracia. Amén. Gloria al Señor para siempre. Nunca se lo olvide. En medio del pecado, Él abunda en gracia. En la presencia del Espíritu Santo que nos llena, ¿cierto?, de fortaleza, de fuerza, ¿cierto?, de aquello que es necesario para vencer. Como Él venció, nosotros. ¿Sabes que la Escritura dice en vano que Él los anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los de humilde corazón y aquellos que con humildad reconocen, ¿cierto?, sus debilidades. Señor, ayúdame, cambia mi vida, transfórmame, porque el que cambia es el Señor por su Espíritu Santo. Acercaos a Él, a Dios. Y resistid al diablo, el enemigo del Espíritu. Así como, ¿cierto?, ante la carne, ¿qué debemos hacer? Huir. Ante el enemigo del alma es nuestra fe en la que le vence. Dice la palabra del Señor que ante el diablo debemos de resistir. Gloria sea al Señor. Allí no es simplemente huir, es resistir. Gloria sea al Señor para siempre. Debemos resistir espiritualmente. Como dice la palabra del Señor, porque dice que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Resistid al diablo,
Jesús resistió en la tentación. Satanás vino y quiso tentarle, gloria sea al Señor, y el Señor resistió a través, ¿cierto?, de la palabra que moraba en su corazón. Dios nos bendiga. Cuando viene el enemigo espiritualmente, ¿cierto?, para poder confundirte, extraviarte de la fe, llevarte cautivo, ¿cierto?, muchas veces a sentimientos y pensamientos que nos alejan de Dios. Es allí donde tú tienes que resistir. Cuando el diablo habla a tu oído, te dice, mira, eres hijo de Dios y estás pasando esto, ¿qué haces tú? Por la fe, ¿cierto? Resistes al diablo, glorias al Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Porque el diablo siempre nos querrá influir, enviará dardos malignos a nuestra mente. Por eso dice el Espíritu Santo, resistid al diablo. ¿Y qué pasará? En el nombre de Jesús huirá de nosotros. Amén. Glorias al Señor. Cuando Pedro vino a Jesús y le dijo, Señor, no vayas porque allá te van a matar, tú mismo lo has dicho. Y el Señor reprendió a Satanás que se había introducido en Pedro. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Gloria sea al Señor. Qué importante que como hombres de Dios podamos resistir también espiritualmente, porque el enemigo de nuestra vida espiritual, del espíritu, es el diablo. Gloria sea al Señor, al cual debemos de resistir. Más acerquémonos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Amén. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Le habla el Espíritu Santo a esta iglesia, gloria sea al Señor, en vez de estar afligido y de estar llorando, clamando al Señor para que venga esa respuesta espiritual que vosotros necesitáis, estáis pidiendo y pidiendo mal. Por eso afligidos, llorad, clamad frente al Señor, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Y ahí hay una respuesta tremenda. La gracia viene al corazón que se humilla ante la presencia del Señor. Bendito mi Dios. Muchas veces me he tenido que doblegar frente al Espíritu Santo y clamar para que Él obre en mi vida y reconocer muchas de aquellas cosas que muchas veces nosotros están y que desagradan a Dios. Así es, Señor. Y la divina respuesta siempre ha venido. La gracia de Dios ha suplido nuestras flaquezas y debilidades y ha ido transformando nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser en ese hombre, en esa mujer que Dios quiere que seamos. Sí, sí. Añada el Espíritu Santo bendición a su palabra. Amén. Gloria al Señor. El mundo no se humilla frente a Dios. No, mi Dios. Pero yo te digo en esta mañana, humillemos nuestro corazón frente al Señor. Amén. Vivamos, ¿cierto?, dependientes de su gracia, dependientes de su amor, de su misericordia, porque Él es el único que nos puede sustentar, suplir en todas nuestras necesidades espirituales. Así es, Señor, amén. Gloria sea al Señor. Así que en esta mañana, en estos cortos versos, el Espíritu Santo define nuestra batalla espiritual. Cuerpo, alma y espíritu. Gloria al Señor. Todo nuestro ser, el cual muchas veces, ¿cierto?, tiene un enemigo que la ataca. El cuerpo, la carne. Gloria al Señor. Porque la carne en nuestro cuerpo encuentra el lugar donde satisfacer. El alma, el mundo. Y el espíritu, el enemigo, el diablo. Y el Señor nos da las herramientas para poder nosotros ciertamente, primero, reconocer, entender, venir a la presencia del Señor para que Él nos dé la gracia necesaria para salir adelante. Una iglesia muchas veces vencida y que no resiste al maligno. Dios nos bendiga. Una iglesia mundanalizada, una iglesia carnal. Gloria al Señor. Santiago, por el Espíritu, Pablo a la iglesia también habla, Pedro también habla a la iglesia. Ya en aquellos días, ¿cierto?, todas estas cosas se suscitaban y el Espíritu Santo habla a la iglesia como nos habla hoy día en el presente. Gloria sea al Señor, para que huyamos de estas cosas. Alabado sea el Señor. Ayúdenos el Señor en su palabra, para que sea el Espíritu Santo
dándonos de su gracia. Alabado sea el Señor. Como dice el Señor, hablando el apóstol Pablo, a través, cierto, de su preciosa palabra. Gloria sea el Señor. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, ya en aquellos días, de los cuales son Himeneo y Alejandro el calderero. Dice que Alejandro se apartó del Señor amando este mundo. Amén. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Gloria al Señor. Terrible. Dios tenga misericordia, ¿cierto? Como el Señor nos habla a través de su palabra. Bendiga al Señor de su palabra en grande manera en nuestros corazones. Gloria sea al Señor. Como también el Señor, ¿cierto?, le encarga a Timoteo, diciéndole de estos tiempos que son, dice, también debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. Y sigue el Espíritu Santo hablando de esta manera. De la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como lo que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Gloria sea al Señor. Así que este tremendo consejo nos sea dado a nosotros en esta palabra que ha sido apta para corregir, para poder redarguir, para poder instruir en justicia. Y si en algún momento, que es cierto, la palabra muchas veces puede a alguno le sonarle dura, la verdad es que a veces, como dice el profeta, es necesario que la palabra hiere, pero también a la vez cura. Amén. Alabado sea el Señor. Añada el Espíritu Santo una bendición a esta escuela dominical. Vamos a dar gracias al Señor por esta porción que nos ha sido dada. Dios mío, te damos gracias. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Ella nos instruye, nos corrige, nos redarguye, nos enseña. Padre mío, nuestros enemigos, el enemigo que tenemos, Señor, en nuestra carne, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Pero también, Señor, nos hace entender que, Señor, Dios del cielo, frente a estas cosas, tú nos das mayor gracia.
Señor, gracias. Por esa gracia valga, Señor, el entendimiento, Dios mío, para poder entender que la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, que Dios mío pueda guiar nuestra vida y conducirnos, Señor, conforme a tu voluntad. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendice nuestros corazones, nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor muy glorificado en nuestros corazones y el Señor bendiga también, ¿cierto?, a todos nuestros hermanos que han estado participando de la escuela dominical. Un saludo cariñoso a nuestro hermano Juanito, nuestro hermano Juan Núñez, a nuestra hermana Janet Rodríguez, un saludo cariñoso. Nuestra hermana dice: buen día, mi pastor, que el Señor le dé la gracia y la sabiduría para entregar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra pastora Nancy, que también está compartiendo. Amén. Nuestra hermana Celia: buenos días, mi pastor Francisco, Dios nos ayude y bendiga tener un hermoso servicio. Un abrazo y saludo a todos los conectados. También a mi hermana Celia, el Señor le bendiga en grande manera, junto también allá nuestra pastora María, todos nuestros hermanos en el Señor. Nuestra pastora dice: Dios llene de mucha gracia a nuestro pastor. Amén. Amén. Corazón también ahí. Nuestra hermana Daniela, que también le saludo en el nombre del Señor. Nuestra hermana Daniela, nuestro hermano Leonardo, ¿cierto? A Lorenita, gloria al Señor, Camila, nuestra hermana María, un gran saludo y un abrazo. Que el Señor les bendiga en grande manera. Amén. Nuestra hermana Janet dice: gracias, mi Señor, por tu hermosa palabra. No permitas que nunca salga la humildad de nuestras vidas. Amén. Bendita palabra, dice nuestra hermana Janet. Tenga misericordia, mi Señor. Amén. Nuestro hermano Rubén Martínez. Amén también. Rubén Martínez Vega. El Señor bendiga a nuestro hermano también en el Señor en esta mañana. Y así también bendiga el Señor a todos aquellos que han podido participar, otros que quizás, ¿cierto?, lo han hecho y han escuchado, los que escucharán después ya el programa ya grabado, a los cuales también les quiero saludar en grande manera. Y decirles en el nombre del Señor que están todos invitados para el culto, ¿cierto?, de esta tarde. Amén. Nuestro pastor Rubén. Amén. El Señor bendiga a nuestro pastor Rubén. Amén. Me había equivocado. Discúlpeme, pastor. Que el Señor le bendiga en grande manera. Alabados al Señor. Y quiero decirle que a la tarde, a las 7, lo invito al culto en el nombre del Señor. Y bendiga el Señor todos los cultos de nuestra amada iglesia que se están transmitiendo distintas formas, ¿cierto? Unos por la radio, otros por Facebook, otros por Instagram, en fin, pero se está transmitiendo la palabra de Dios y llevando el mensaje que el Señor nos quiere hacer llegar. Bendiga el Señor su palabra en nuestros corazones y para Dios sea la honra, la gloria, la alabanza desde hoy y para siempre.